Hola de nuevo. En este video presentaremos ideas del cálculo diferencial para funciones de varias variables correspondientes a las secciones 11.1, 11.3 y 11.5 del libro Cálculo, Conceptos y Contextos de James Stewart en su tercera edición. El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que lo malo es el frío, no es el viento. Esto está relacionado con la sensación térmica, que es un dato que nosotros en Comodoro Rivadavia estamos muy acostumbrados a oír en la radio. Lo que tenemos acá es una tabla con datos de sensación térmica, que son los que están en el medio de esta tabla, en función de la temperatura ambiente y la velocidad del viento. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pueden mostrar estos datos de otra manera? Por ejemplo, gráficamente. Así que es el momento de pedirle la ayuda a GeoGebra. Lo que tenemos cargado aquí en GeoGebra son algunos de los datos extraídos de la tabla de sensación térmica del Servicio Meteorológico Nacional. Lo que vemos acá en esta columna es la velocidad del viento en kilómetros por hora. En esta columna la temperatura ambiente y en la tercera columna datos de la sensación térmica. Lo que nosotros sabemos es que la sensación térmica depende de la velocidad del viento y la temperatura ambiente. Esto es, la sensación térmica es una variable dependiente, mientras que la velocidad del viento y la temperatura ambiente son variables independientes. Si nosotros queremos representar estas ternas gráficamente, necesitamos entonces tres ejes. Esto es, estas ternas ordenadas viven en el espacio. Para eso, habilitamos la vista gráfica 3D y lo que observamos aquí son tres ejes cartesianos, donde el eje rojo corresponde a la primera columna y es la variable x, el eje verde corresponde a la segunda columna y es lo que se denomina el eje y el tercer eje, en azul, corresponde a la variable z y es donde se representan los valores de la sensación térmica. Una observación interesante aquí es que este plano, marcado en gris, no es otra cosa que el plano XY. Otra cosa importante es que los colores de los ejes se han elegido simplemente para una mejor visualización. Si consideramos este punto se corresponde con la terna 4, 2,5, 2. Lo que vemos aquí entonces es que este punto, si lo proyectamos sobre el plano XY, vemos que la primera coordenada se corresponde con 4, esto corresponde al eje X y es la primera coordenada de la terna. Vemos que la segunda terna es 2,5 y esta terna se representa sobre el eje Y, que en este caso es el eje color verde, y después la tercera coordenada de este punto, que es 2, se corresponde con el número 2 en el eje Z de la altura. Dejamos como ejercicio representar otros puntos en un sistema cartesiano tridimensional e indicar las correspondientes proyecciones sobre los ejes. Esta representación gráfica espacial nos sirve, por ejemplo, para entender la ecuación general de los gases ideales que fuera escrita y descrita a lo largo de más de 100 años por Boyle, Gay-Lussac, Charles y Avogadro, y que ustedes han usado en química. En esta ecuación, P representa la presión, medida en pascales, T es la temperatura, medida en grados Kelvin, V es el volumen, medido en metros cúbicos, y N y R son
constantes, donde n es el número de moles y R es la constante de gases ideales y es igual a 0,082 litros atmósfera sobre mol grado Kelvin. Dado que n y R son constantes, vemos que ahora la temperatura depende de la presión y el volumen que tiene un gas. En otras palabras, también nosotros podemos armar una tabla de ternas ordenadas como la presentada para la sensación térmica. Lo que vemos aquí es una representación gráfica de la ecuación general de gases ideales para n igual a 1 y R 0,082, en donde en el eje X medimos la presión, en el eje Y medimos el volumen y que estas dos variables conforman el piso de este sistema cartesiano, y en el eje Z representamos la temperatura. La ecuación general de los gases ideales es un ejemplo de lo que nosotros a partir de ahora vamos a llamar una función de dos variables independientes, z igual a f de xy, donde ahora las variables independientes son dos, x e y, y se van a representar en el piso del sistema tridimensional, y la variable dependiente z, que es igual a f de xy, se va a representar en el eje z. Esto es, para obtener el gráfico de esta función, tenemos que obtener ternas de la forma x y f de xy y representarlas en un sistema cartesiano. Vemos aquí una representación gráfica de otra función llamada z igual a f de xy igual a x cuadrado por y menos x. Esta representación gráfica o esta forma de representar funciones nos permite describir, por ejemplo, la impresión de órganos para trasplantes, como lo muestra el siguiente clip que armamos, en donde el doctor Anthony Atala nos explica cómo se hace. That material one layer at a time, very much like baking a layer cake, if you will. We then place that in an oven-like device, and we're able to create that structure and bring it out. This is actually a heart valve that we've engineered, and you can see here we have the structure of the heart valve, and we've seeded that with cells, and then we exercise it, so you see the leaflets opening and closing of this heart valve that's currently being used experimentally to try to get it to further studies. This is actually an example, several strategies to engineer solid organs. This is actually one of the strategies. We use a printer, and instead of using ink, you just saw an inkjet cartridge. We just use cells. And this is actually your typical desktop printer. It's actually printing this two-chamber heart one layer at a time. You see the heart coming out there. It takes about 40 minutes to print, and about 4 to 6 hours later, you see the muscle cells contract. A CT scan or an MRI, so you take a slice of the MRI or CT, you put it against the next one and the next one and the next one, and you end up with a three-dimensional structure. Dada la dificultad intrínseca de representar objetos tridimensionales en un papel bidimensional, lo que hacemos es rebanarlo de diferentes maneras para analizar dichas rebanadas y luego poder reconstruir esos objetos tridimensionales, como efectivamente hacen los resonadores magnéticos. Entonces tomemos nuevamente la superficie z igual a x cuadrado por y menos x y veamos cuáles son las formas estándares de cortar superficies. Si fijamos un valor de x, la correspondiente representación gráfica en un sistema tridimensional es un plano como el que se muestra en esta figura. Y si nosotros vamos modificando estos valores fijos de x,
lo que vemos es que el plano se va desplazando a lo largo del eje X, que recuerden que está representado en color rojo. Si ahora marcamos la intersección entre este plano verde y la superficie, y la representamos también en el sistema cartesiano, vemos que a medida que variamos el valor de X, que está fijo, obtenemos una familia de curvas que, si nosotros escondemos por un momento la superficie, vemos más claramente esta familia de curvas que resultan de intersectar la superficie con un plano X igual a constante. Si ahora hacemos lo mismo, pero con planos Y igual a constante, vemos que la intersección nuevamente de estos planos con la superficie nos da otra familia diferente de funciones. Estas funciones son las que se denominan trazas de una superficie. Otra forma de cortar superficies es con planos paralelos al piso, o sea, planos z igual a constante. Nosotros, a medida que variamos el valor de z o la altura, obtenemos una familia también de curvas que las podemos representar en el plano XY, como se muestra aquí a la izquierda. Si nosotros representamos cada una de estas curvas en un mismo plano cartesiano, lo que obtenemos es lo que conocemos nosotros como mapas de contorno o mapas de curvas de nivel. Por tanto, un mapa de contorno es una representación gráfica de la familia de curvas que resulta de intersectar una superficie con planos paralelos al plano XY o paralelos al piso. Si volvemos a la ecuación general de gases ideales y describimos el mapa de contorno, justamente el mapa de contorno se corresponde con los procesos isotérmicos. Si ahora consideramos las trazas X igual a constante para la superficie que representa la ecuación general de los gases, vemos que dichas trazas se corresponden a procesos de presión constante, o sea, procesos isobáricos. Y lo que obtenemos son las clásicas isobaras. Por último, si consideramos las trazas Y igual a constante para la superficie que representa la ecuación general de los gases, lo que obtenemos son curvas que representan procesos a volumen constante, o sea, procesos isocóricos. La manera entonces de estudiar funciones de dos variables y en general funciones de más de dos variables, escritas de la forma z igual a f de xy, es analizar cada una de las familias de curvas que obtuvimos mediante trazas o mapas de contorno y en particular estudiar la forma en que varían. Al hablar de variación, inmediatamente deberíamos pensar en el cálculo diferencial que definimos para una variable y entonces ahora una de las herramientas que va a ser muy útil para poder estudiar la forma y las propiedades de estos objetos tridimensionales serán las derivadas parciales, que en este caso se leen derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. Noten que ahora, para hablar de derivadas, no usamos la letra d, sino este símbolo griego que se llama parcial.
Y si hablamos de derivadas, tenemos que hablar de pendientes de rectas tangentes. Pero ¿cómo ubicar estas rectas tangentes en una superficie? Estas rectas tangentes, ¿tangentes a qué curvas serán? Para hablar de derivadas parciales, necesitamos definir puntos sobre la superficie para después ubicar las correspondientes curvas a las cuales les vamos a calcular las pendientes de sus rectas tangentes. El modo de definir un punto sobre una superficie z igual a f de x, y, lo que tenemos que hacer es asignarle valores a x y a y, como está representando en este punto B, y luego armar la terna xc, yc, f de xc, yc. Entonces, si nosotros movemos el punto B, lo que vemos es que el punto verde viaja a lo largo de toda la superficie. Bien, si fijamos ahora un punto en la superficie, por ejemplo, el punto 1, 2, 1, y calculamos las correspondientes trazas, esto es, definimos los planos x igual a 1, y igual a 2, y miramos cuál es la intersección de esos planos con las superficies, fíjense que lo que obtenemos son dos curvas, una en roja y en otra verde, que corresponden a la intersección entre el plano x igual a constante y la superficie, y el plano y igual a constante y la superficie. Si nosotros escondemos la superficie y movemos el punto, vemos que para cada punto de la superficie, con estas trazas x igual a constante e y igual a constante, siempre tenemos asociadas dos curvas. Recordando que el punto A que habíamos fijado tenía coordenadas 1, 2, 1, y la fórmula para la superficie era z igual a x cuadrado por y menos x, nosotros podemos dar una expresión analítica para las curvas que resultan de la intersección de las trazas x igual a constante e y igual a constante con la superficie z igual a f de x, a saber, g de y igual a f de 1y, y esto es igual a 1 al cuadrado por y menos 1, o sea, y menos 1. Y si ahora llamamos h de x a la curva que resulta de intersectar el plano y igual a 2 con la superficie, la fórmula para h resulta de reemplazar y por 2, y lo que obtenemos, es 2x cuadrado menos x. Habiendo definido las curvas g y h, ahora estamos en condiciones de dar la definición de la derivada parcial de z respecto de x en el punto 1, 2, y la derivada parcial de z respecto de y en el punto 1, 2. La derivada parcial de z respecto de x no es otra cosa que la derivada respecto de x de la función h evaluada en el punto 1. Y la derivada de z respecto de y en el punto 1, 2 no es otra cosa que la derivada respecto de y de la función g en el punto 2. Pero si hablamos de derivadas, tenemos que pensar en pendientes de recta tangentes a estas dos curvas. ¿Cómo se ven estas curvas sobre la superficie? Volviendo
a GeoGebra, vemos que para cada una de las curvas obtenidas con la traza x igual a 1 e y igual a 2, vemos que cada una de estas curvas tiene definida una recta tangente y las derivadas parciales van a corresponder a las pendientes de dicha recta. En particular, observemos que la traza x igual a constante para esta superficie es una línea recta, por tanto, su recta tangente va a coincidir con ella misma. Sin embargo, la traza de la superficie y igual a constante es una parábola y aquí vemos la correspondiente recta tangente. Y si nosotros modificamos el punto sobre la superficie, vemos que cambian las curvas, cambian las trazas y por tanto cambian las derivadas. Dado que la representación gráfica no es la única forma de mostrar una función, resulta natural preguntarse ahora cómo se calculan analíticamente las derivadas parciales de una función si nosotros conocemos su definición por fórmula. Para calcular la derivada parcial de x, entonces, evaluada en el punto 1, 2, recordemos que esto equivalía a calcular la derivada de la función h respecto de x en el punto 1. Ahora, h de x era igual a 2x cuadrado menos x. Por lo tanto, h' de x resulta igual a 4x menos 1, de donde surge que la derivada de h respecto de x es igual a 3. Volviendo a la representación gráfica de las curvas h y g, vemos que para el punto 1, 2, la traza correspondiente es una parábola y en el punto 1, 2, la pendiente de la recta tangente es igual a 3. En otras palabras, la derivada parcial de z respecto de x corresponde a la pendiente de la recta tangente a esta curva. Para calcular la derivada parcial de z respecto de y en el punto 1, 2, esto equivalía a calcular la derivada de g respecto de y en el punto 2. Ahora bien, recordando que g de y era y menos 1, resulta entonces que g' de y es igual a 1 y por lo tanto, vamos a borrar un poquito acá, por tanto, la derivada de g respecto de y en el punto 2 resulta igual a 1. Volviendo a la representación gráfica de la curva g de y, vemos que la pendiente de la recta tangente a esta curva es igual a 1. Como antes, si nosotros modificamos el punto sobre la superficie, tenemos que volver a recalcular las funciones g y h para calcular las correspondientes derivadas parciales. Eso lo podemos obviar calculando directamente derivadas a partir de la fórmula para la superficie, teniendo en cuenta que si queremos calcular la derivada parcial de z respecto de x, claro está que y es constante. Entonces, si y es constante, la derivada de esta expresión respecto de x resultará 2x por y menos x. Y si ahora reemplazamos la derivada parcial de z respecto de x en el punto 1, 2, obtenemos exactamente 3.
que era lo que habíamos obtenido anteriormente. Si ahora queremos calcular la derivada de z respecto de y, ahora x es la que se considera constante. Por lo tanto, la derivada de z respecto de y va a ser x cuadrado. Y si ahora evaluamos la derivada de z respecto de y en el punto 1, 2, lo que obtenemos es 1, que era el valor que ya habíamos obtenido para la pendiente de la recta tangente a la traza correspondiente de la superficie z igual a x cuadrado por y menos x para x igual a 1. Bien, además de los ejercicios resueltos del libro, los ejercicios propuestos, los ejercicios resueltos en el canal de YouTube Matemática UNP SJB, el video de la Academia Khan, el canal de UnicoOS, también existe este canal de la profe Lina M3 que tiene mucha cantidad de ejercicios resueltos donde se calculan derivadas parciales y también se los recomiendo para practicar. Bien, en este video hemos revisitado formas de representar gráficamente ternas ordenadas en el espacio a partir de definir una función de dos variables, z igual a f de x, y. Hemos definido y visualizado gráficamente las trazas de esas funciones. Hemos determinado mapas de contorno o curvas de nivel para la superficie z igual a f de x y hemos definido la forma de calcular las derivadas parciales, derivada parcial de z respecto de x y derivada parcial de z respecto de y.